Perú y 7.3, Din Cárdenas está en vivo desde la sede de la Presidencia y el Consejo de Ministros. La nueva ministra de Educación brinda conferencia de prensa. Adelante. Agradecer. Gracias, Patricia. Efectivamente, vamos a escuchar lo que señala el primer ministro luego de la juramentación de la nueva ministra de Educación, Marilú Martens. Escuchemos. Dedicación para mejorar la educación de todos los peruanos y peruanas. Los resultados de esas reformas están a la vista y el gabinete, el presidente y el Perú le agradece. Como hemos mencionado en varios momentos, la reforma en educación que se inició continúa. La reforma continúa intacta. Estamos en la ruta correcta. La ministra Marilú Martens tiene una importante experiencia en el sector educación, tanto el sector público como el sector privado. Ha trabajado 6 años en el Ministerio de Educación y ha sido parte desde el inicio del equipo del ministro Saavedra, que hoy día deja la cartera de Educación. La ministra ha sido parte de ese equipo que ha ayudado a transformar la educación en el Perú. Seguiremos trabajando duro todos los días para seguir en ese camino. La reforma en educación tiene 4 pilares importantes. Uno, que tiene que ver con la revalorización del maestro, la meritocracia. Uno segundo, que tiene que ver con la mejora en el aprendizaje de nuestros niños, mejora en la currícula. Un tercer componente tiene que ver con la mejor gestión de las escuelas. Y un cuarto componente que tiene que ver con la mejora en la infraestructura a nivel nacional. Seguiremos en la ruta iniciada. Hoy, además, con más ahínco y con más ganas de que las cosas salgan aún mejor. Seguiremos en esta ruta de más diálogo y más trabajo concreto para todos los peruanos. Y ahora dejo a la nueva ministra de Educación, Marilú Martens. Bien, han sido las palabras del Muchas gracias, presidente del Consejo de Ministros. Señor Escuchemos hablar a la nueva ministra de Educación. Bueno, primero agradecer Martens. la confianza del presidente de la República por este importante y esa gran responsabilidad que delega en mí. Ofrecerle al Perú todo mi esfuerzo, la experiencia, el compromiso que tengo, que todos los que han podido trabajar cerca a mí saben que tengo con la educación de nuestro país. Definitivamente la reforma educativa sigue. Soy parte de este equipo que ha venido trabajando con el ministro Saavedra, al cual también agradezco muchísimo todos estos años y todo este trabajo y todo este avance que ha habido en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho por trabajar y hay algo muy bueno que rescato de todo lo que hemos vivido, que es que la educación está priorizada en la agenda de todos los peruanos. Tenemos que trabajar en fortalecer la educación pública de nuestro país. Tenemos que trabajar en el desarrollo de nuestros docentes. Y hay algo que ya tenemos que empezar a implementar, que es nuestro currículo nacional. Yo invoco a todos los sectores a trabajar juntos y a tener siempre presente que la política educativa es una política de Estado. Muchas gracias. Iniciamos la rueda de preguntas. Ha coincidido la nueva ministra de Educación con el primer ministro respecto a que se continuará con lo dejado por el exministro Jaime Saavedra, es decir, se continuará con lo iniciado en el aspecto de darle prioridad a la educación. Han iniciado la rueda de preguntas, Bueno, son 5 los que se van a plantear. Escuchemos. Yo soy una educadora.
soy una educadora que trabaja por la educación de su país, independientemente del partido político que me tocó trabajar. Yo he trabajado en diferentes gestiones, creo que ya han sido 3 gestiones las que he trabajado, y mi único propósito es trabajar por la educación de nuestro país. Giovanna Castañeda, del Comercio. Ministra, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Quería saber si le preocupa lo que ahora hemos visto en el Parlamento, las críticas al currículo nacional. Ahora usted menciona que hay que implementarlo. Y si también le preocupa el hecho de que los congresistas también hayan criticado lo de la prueba PISA y los avances en educación. ¿Se escucha bien? Pero le repito mi pregunta. Quería saber si le preocupaba el hecho de que desde el Parlamento se critique mucho, por ejemplo, la prueba PISA y los resultados de la prueba PISA y la implementación del currículo nacional, que usted lo menciona como una prioridad de su gestión. Si me preocupa que cuestione el Parlamento el currículo nacional, la implementación, no me preocupa, no lo cuestionan. La implementación del currículo ya es un hecho. Estamos ya con una ruta clara para iniciarla en el 2017. Vamos a empezar con las escuelas urbanas, en primaria, y tenemos ya la ruta clara. No hay ninguna preocupación al respecto, ni con las pruebas PISA tampoco. La identidad de género es lo que le preguntaba. Estamos haciendo protestas incluso hace poco. Han venido haciendo propuestas algunos grupos religiosos, hemos llamado a diferentes mesas de diálogo, estamos en conversaciones. Yo creo que es algo que se va a esclarecer, pero la preocupación tanto de esos grupos como de nosotros es educar y fortalecer a nuestros jóvenes. He tenido la oportunidad en mis 6 años de trabajo, como ha dicho el primer ministro, de conocer todo el Perú, de viajar por todo el Perú y de saber que tenemos que educar y formar y fortalecer a nuestros jóvenes en todos los aspectos. Tenemos que dar una educación integral y eso es una cosa que tenemos que conversar con todos los sectores. David Pereira, de La República. Buenas tardes, ministra. El Ejecutivo ha dicho que la actitud de la oposición en el Congreso, principalmente la oposición fujimorista, ha sido injusta con el ministro Saavedra. Y en ese sentido podemos considerar un mal ejemplo para la sociedad y para los educandos, que es lo que compete a su cartera. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Usted también considera que el fujimorismo y la oposición que censuró a Saavedra tuvo una mala actuación, injusta y en ese sentido un mal ejemplo para la sociedad y para los educandos? Yo voy a rescatar las palabras del doctor Saavedra, del ministro Saavedra. Todo este proceso que hemos vivido es un proceso de la democracia. Y lo que quiero rescatar es lo que dije al principio. Algo bueno sacamos de esto, que la educación está priorizada en la agenda del país. Dean Cárdenas, de TV Perú. Ministra, buenas tardes. Felicitaciones por el cargo. Y la pregunta es con respecto a qué énfasis le va a dar al aspecto de la corrupción que el propio exministro reconoció y que prácticamente generó su censura. Bueno, eso ya está siguiendo sus procesos con las instituciones que tienen a cargo. Y además algo que nosotros también tenemos dentro de nuestro ministerio, nuestra propia Contraloría, ¿no? La cual seguirá nuestros propios procesos porque nosotros estamos luchando contra la corrupción. Última pregunta de Grecia Pimentel, de RPP. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. ¿Qué correcciones se van a hacer a la ley universitaria y si se le va a aumentar o no el sueldo a los docentes universitarios, que era la principal exigencia en la huelga que han tenido a nivel nacional? Eso se está evaluando, la ley universitaria es parte de la reforma y sigue. Pero como educadora yo les voy a decir que todo es perfectible, que la cultura de la evaluación es lo mejor para cualquier proceso que se implementa. Las experiencias, la evaluación y la sistematización de esas experiencias es lo que hace la mejora continua y es lo que nosotros queremos en una educación con excelencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores periodistas. La conferencia de prensa ha concluido. La conferencia de prensa de la nueva ministra de Educación, Marielú Martens, acompañada del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, aquí en la sala del Acuerdo Nacional de Palacio de